Hola gente, ¿cómo están? A continuación vas a escuchar una historia que después de escucharla seguramente vas a pensar 1000 veces las cosas que decís frente a un espejo. Así es, porque a veces nuestro otro yo nos puede jugar una mala pasada. Pero dejando de lado de eso, vamos a hablar de una historia que precisamente tiene que ver con eso. De las cosas que uno tiene que pensar 1000 veces antes de hacerla. La historia que te voy a contar ahora es una historia que dio origen a un tremendo ritual y que te lo voy a contar una vez terminada la historia. Y se dice que para mucha gente este ritual ha sido lamentablemente cierto y que no ha contado con mejor suerte a la hora de jugarlo. Muchos supuestamente han tenido que ir a los psicólogos para curarse de este mal tan raro, originado precisamente de esta historia que te voy a contar a continuación. Tenemos que remontarlo quizás para desconocer esta historia un par de años, precisamente antes de Cristo. No tengo una fecha exacta precisamente, pero bueno. Tenemos que hablar de una chica que se llamaba precisamente Verónica. Ella tenía un grupo de amigos. Obviamente, como todos chicos, siempre tenían curiosidad por conocer el mundo, ¿no? Le gustaban curiosear, jugar, bueno, lo que se te ocurra. Pero cuando ella empezó a alcanzar, cuando empezó a tener una edad cerca de la adolescencia, se empezó a dedicar a hacer cosas raras por la noche. Y prepárate para lo que te voy a contar. Ella tenía 16 años. Según los vecinos de esa época, decía que ella por las noches iba a una casita de árbol que ella tenía y que podía tener contacto con seres del más allá. Así es. No solamente contaba eso, sino decía que muchas veces ella podía interactuar con ellos. No sé cómo hacían, pero ella podía interactuar con ellos. ¿Qué es lo que hacía ella? Muy simple. Lo único que hacía es ir a la casita del árbol y agarrar unas tijeras. A ella le gustaba recortar muchas cosas. Le gustaban agarrar ramitas y hacer formas. Hacía gomeras en los pasatiempos que ella tenía durante el día. Ella hacía gomeras, se dedicaba a hacer figuras de muñecos con la madera, le gustaba tallar mucho. Era, digamos, ella manejando madera era una artista. La tijera va a tener mucho que ver en toda esta historia. Porque a la noche ella esa tijera la usaba para otra cosa. Es más, muchas veces hasta ni la usaba. Los vecinos se decían que a ella por las noches le gustaba hablar con los espíritus. Hasta que hubo una época que un amigo de ella, por curiosidad nomás, porque un día ella no fue a su casa, quiso averiguar a ver qué estaba pasando. Y créanme que el amigo, cuando vio lo que estaba haciendo ella, y quizás no tanto lo que estaba haciendo ella, sino lo que vio ahí adentro de esa casa, no lo hizo volver nunca más. ¿Qué pasó entonces? Al otro día Verónica empezó empezó de a poco a quedarse sin amigos. Y en la escuela todos se burlaban de ella porque decía que hablaba sola. Pero no era así, el amigo sabía que no era así. Él cambió la versión solamente por el odio que le empezó a tener después de lo que vio que lo que estaba haciendo ella. Después todos la miraban raro y todos en la escuela le decían que era una bruja. Y más que en esas épocas, uno tenía la mente más cerrada. Estamos hablando de un par de años antes de Cristo. Pero no estamos hablando tampoco de una época en la que quizás si uno sospechaba de alguien de que era una bruja te iban a crucificar o a quemar o cosas por el estilo. Ya en ese momento la civilización estaba ya un poquito más avanzada, así que por ahí la gente ya sabía que las brujas en ese momento no existían. Es más, en ese momento ya la gente empezaba a tener un poquito la mente más abierta que hace un par de años atrás de esa época. La cuestión de todo esto
es que ella se empezó a quedar sin amigos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Una noche fue y siguió hablando con los espíritus sola. Obviamente que los espíritus existían y hablaban con ella. Había como unas luces que supuestamente eran los espectros y ella hablaba con ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo ella una vez? Y esto quizás ella se iba a arrepentir por el resto de su vida. Les echó la culpa de no tener amigos. Y eso no es nada. Las mismas cosas que a ella le hacían en la escuela, ella le empezó a hacer lo mismo a los espíritus. Empezó a burlarse de ellos, uno por uno, de cada espíritu que aparecía en sus casas del árbol. Pero esto le iba a costar caro. ¿Por qué le iba a costar caro? Al otro día, los padres de esta chica estaban preocupados porque a Verónica no la vieron más. Y todos apuntaban a que si pasó algo, precisamente tenía que ver con esa rara casa del árbol. Entonces el padre fue y subió a la casa del árbol. Y créanme que lo que vio durante esa mañana no se lo iba a olvidar nunca más. Verónica estaba muerta. Así es. Tenía el rostro totalmente deformado y todo cortado. Se quedó sin cara prácticamente. Muchos creen que ella se pudo haber suicidado, pero los cortes que tenían no parecían que los hubiese hecho ella. Es más, ni parecía que lo hubiesen hecho una persona. Desde ahí, ese pueblo no volvió a ser el mismo. Y desde ahí nació precisamente este tremendo ritual. Hay mucha gente que dice que si vos vas frente a un espejo y decís 9 veces, Verónica, ella te puede llegar a perseguir y que por las noches no te va a dejar en paz y te va a hacer soñar pesadillas. Y siempre ella te va a aparecer con una tijera y vos tenés que evitar que ella no te haga daño con esa tijera porque supuestamente ese va a ser el fin y va a ser el mismo fin que tuvo ella precisamente. Supuestamente la gente dice que si vos decís 9 veces Verónica, en teoría te estás burlando de ella. La verdad que es una historia impactante. Mira vos. Bueno, creo que esto deja una serie, en cierta forma también da una lección, ¿no? Pese a este tremendo hecho paranormal y este quizás final no tan bueno que digamos, creo que deja una lección. Que yo creo que uno tiene que aceptar a la persona quizás como es, ¿no? No importa cómo sea, porque no sabes hasta qué límites pueden llegar. Obviamente que quizás no lo podemos comparar con este caso, porque esto solamente es una historia que por ahí también puede ser una fantasía, no está comprobado si es verdad o no. Pero bueno, quizás sirva para una gran reflexión. Tómalo como quieras. Si el video te gustó, le podés dar me gusta. Podés compartir este video con tus amigos. Eso me gustaría mucho. Mi nombre es Matías Jesús Cabrera y bueno, y esperemos que tengas una buena noche después de haber escuchado esta historia. Nos vemos, gente.